José Revueltas, el escritor incomprendido, a 50 años del ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Ahora, quienes nos acompañan creo que no necesitan gran presentación, todos los conocemos muy bien. Lucio Oliver, Elvira Concheiro y maestro Jaime Ortega Reina. Vamos a dar inicio con la ponencia del doctor Lucio Oliver. Oliver. Perdón. Perdón. No se te parece. No, yo soy Oliver. Tú eres Oliver. Sí, soy Oliver. No soy Oliver. Un segundo, por favor. Para que sea más rápido. Bien, buenas tardes. Es un gusto participar en un homenaje como este a la obra de José Revueltas a 50 años de su publicación. En particular, rememorando este magnífico texto, el ensayo sobre un proletariado sin cabeza. El título de Escritor Incomprendido no lo entiendo muy bien. En realidad... Sí, no lo tienen que explicar. No lo tienen que explicar. Pero bueno, es un título sugerente, no voy a abundar sobre él porque pues, es un detalle, ¿no? Más bien sobre un poco cómo pensar ese ensayo de José Revueltas en la perspectiva histórica que nos dan estos 50 años de de la publicación de su texto y más de 30 años de su fallecimiento. No quisiera centrar mi participación en dos temas del texto que me parecen muy importantes, que es el tema de pues la inexistencia histórica del Partido de la Clase Obrera en México, y el otro es el tema de el carácter del Estado surgido de la Revolución Mexicana de 1910-21. Esos son los dos ejes sobre los que voy a hacer un breve comentario. Sobre el primero, conviene reflexionar sobre el por qué tiene tanta atracción y tanto rechazo visceral la tesis que planteó Revueltas sobre la inexistencia histórica del Partido de la Clase Obrera, aludiendo a que el Partido Comunista de ese entonces y un partido que existía paralelo y que él llamaba el monstruo bicéfalo, también campesino y obrero, vivía una de las más graves crisis históricas, que tenían más de cerca de 20 años, y que se había agudizado del 57 al 60, y por lo mismo Revueltas decía que en ese contexto se había evidenciado algo que él sostenía en su tesis,
que ese partido no expresaba la independencia política de la clase trabajadora mexicana. Esa tesis, sin embargo, y esto es muy importante, me parece muy importante, se había socializado entre dirigentes políticos de izquierda de entonces, de la izquierda partidista, sobre todo de la Ciudad de México. Y no era una tesis, en cierta forma, tan original como se piensa hoy, a partir de su texto, sino era una tesis en la que coincidían varios dirigentes políticos que criticaban la claudicación, la debilidad y la insuficiencia que se había, digamos, entronizado en la dirección del Partido Comunista, sobre todo en la segunda gran fase de vida de este, que va del 37 al 57. En el entendido de que incluso en la primera fase de existencia del Partido Comunista, del 19 al 37, en realidad se trataba de un partido que había ido construyendo su propia perspectiva del proceso histórico mexicano y de las contradicciones, y había ido formando dirigentes políticos muy importantes, entre otros el propio Revueltas. Pero después del 37, con motivo de los procesos que se gestaron en México, del 37 al 40 y alrededor del 40, realmente se impuso una orientación distinta a la política de este partido, que lo sumió en una situación de políticas erráticas que crearon gran debilidad, insuficiencia y, en cierta forma, abandono de todo un proceso de construcción de la independencia política de la clase trabajadora mexicana. Esta fase de los 20 años que van del 37 al 57, 37-40 al 57-60, que ya quedaba evidente en los núcleos dirigentes políticos comunistas, sobre todo del Distrito Federal, que ese partido no podía ya seguir como estaba. Entró en una crisis profunda que significó cuestionar a la dirección, elegir una dirección triunvirata, y ahí había una gran coincidencia con la tesis de Revueltas, de que ese partido no expresaba ya la independencia política necesaria de la clase trabajadora mexicana. Esto es muy importante, es decir, no era una tesis exclusiva de Revueltas, era una convicción colectiva de los núcleos más lúcidos que estaban en contra de toda una política que había sido muy errática y que requería cambios urgentes. Esto me parece a mí muy importante entenderlo así, porque vamos a entender mejor el sentido de esta propuesta de Revueltas, que yo creo que toda esta corriente renovadora fue sumamente importante, y no solo nacionalmente. Yo creo que esta corriente renovadora tuvo una importancia mundial, porque profundizó en México una crítica histórica al estalinismo y al culto a la personalidad que había aflorado dentro del movimiento comunista en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956. Es decir, ahí se abrió toda una perspectiva crítica, pero centralizada alrededor del culto a la personalidad. Y fue en México donde el núcleo político de resistencia a la dirección política de entonces se planteó ir más allá de esa crítica y pensar el problema
como el problema de la independencia política de la clase obrera. Es decir, y eso tuvo resultados políticos importantísimos.